básico de doctrina espírita que secuencialmente estamos haciendo los días lunes a las 7 de la noche en este auditorio virtual con la presencia de todos ustedes. Vamos a hacer nuestra oración antes de darle la palabra a William Flores, que es nuestro profe de la noche de hoy, para que desarrolle el tema: ¿qué es una ley? ¿Cuáles son las leyes naturales, leyes divinas, leyes morales? Es una breve presentación de estas leyes, ¿no? Entonces, vamos a pedir el favor a Danilo que nos haga la oración, por favor. Bueno, en este ambiente en que estamos en este momento, armonizamos nuestro pensamiento, olvidamos todos los problemas que hayamos tenido en el día, preocupaciones, para ambientarnos en este momento, para iniciar este curso. Y elevando nuestro pensamiento a nuestro amado Padre Creador, le damos gracias, Señor, infinitas gracias por esta nueva oportunidad que nos concede para reunirnos virtualmente en esta noche, para continuar en el estudio básico del espiritismo, estudio que necesitamos aprender, comprender y vivenciarlo. Gracias, Señor, y al Divino Maestro Jesús, nuestro guía y modelo. Te damos gracias, querido Maestro, porque en esta noche nos acompañes, nos inspires, y a nuestro expositor lo inspires para que él pueda transmitirnos estos conocimientos a nuestros espíritus guías, a los espíritus mentores y guías de este programa. Les damos gracias por su sublime compañía e inspiración. Inspíranos, Señor, ayúdanos a entender todos estos conocimientos que nuestra bella doctrina espírita nos ha dejado para mejorar, para evolucionar, para levantar el eje de aprendizaje y en ese progreso que es la ley que tú, Señor, nos has dado para llegar a ser mejores hijos tuyos. Que así sea. Que así sea. Adelante, Willy, entonces, con la clase de hoy. Bueno, muy buenas noches para todos. Una vez más estamos acá reunidos para hacer este momento de estudio, de compartir algunos conceptos que nos sirvan para entender mejor la doctrina espiritista. Y hoy nos correspondió la clase. Vamos a desarrollar un tema introductorio a lo que es las leyes divinas, luego después las leyes morales. Luego después pues pasaremos a estudiarlas cada una por una para su mayor entendimiento. Vamos a compartir la pantalla para la exposición que tenemos aquí. Permítame un segundo. La abrimos.
Y ya entramos en materia. Listo. Listo. Bueno, entonces, pues comprendemos y sabemos que nuestro planeta Tierra, a través de toda su existencia, de su humanidad, eh, y como parte del universo, como parte integral de él, pues también está sujeto a leyes, leyes naturales, leyes divinas y leyes morales que corresponden tanto a su humanidad que vive en él, pero también a su planeta, que haciendo parte del universo, como lo hemos dicho, siempre han habido a lo largo de todas y cada una de sus civilizaciones leyes que rigen el comportamiento de nosotros, que rigen inclusive las transformaciones físicas, geológicas que tiene el planeta. Y esto es lo que vamos a tratar de comprender hoy, un marco general de lo que es esta introducción a las leyes morales que nos trae la doctrina espiritista, la cual nos marcan un derrotero para nuestro comportamiento, pero también nos abren ese entender, nos quitan ese velo que tenemos a veces de lo que sucede a nuestro alrededor, de las causas espirituales a veces de nuestros acontecimientos y también nos comprometen en el sentido que conociendo las leyes divinas o morales también es un compromiso a aceptarlas, a cumplirlas y a poderlas poner en práctica para nuestro propio progreso espiritual y por extensión también el de nuestro planeta y la humanidad. A través del tiempo, como decíamos, pues siempre han habido mensajeros divinos, personalidades, personajes que de acuerdo al nivel espiritual que nos encontramos o de acuerdo al momento histórico de nuestro planeta, pues han traído leyes que rigen o que más bien enmarquen el comportamiento de los seres humanos y que tienen que ver con su progreso espiritual. Conocemos pues uno de los primeros legisladores, pues llamarlo así, fue pues Moisés, ¿no? Con sus 10 mandamientos, conocemos o sabemos que fue la primera revelación y que estas leyes eran un poco más estrictas, más duras en el sentido que por el nivel espiritual de la humanidad de ese momento, nivel evolutivo en que nos encontramos, pues se hacía necesario que estas leyes fueran de ese orden, ¿no? Fueran, no matarás, no codiciarás a la mujer del prójimo, así tajantemente, porque nuestro nivel de ese momento lo requería así. Entonces, así se dieron en ese momento, y así se dio este primer legislador de nombre Moisés y que trajo para la humanidad de ese entonces esas leyes, ¿no? Luego vino pues la segunda revelación, que ya fue la venida del Maestro Jesús de Nazaret, quien trajo también su ley de amor, ¿no? Su ley de amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ya ahí en ese momento, pues la humanidad terrestre estábamos tal vez un poco más madura para ir develando quitando ese velo de que teníamos y a través del mensaje que trajo el Maestro Jesús de su ley de amor, nos abrió el panorama, nos hizo más amplia la visión de lo que es realmente nuestra vida, de lo que es nuestro objetivo y nos pone en contexto de la vida en el mundo espiritual. Entonces, esa segunda revelación, que fue la venida del Maestro Jesús de Nazaret con su ley de amor. Y la tercera, que está personificada con el espíritu de verdad en la codificación espiritista, pues trae también unas leyes. No obstante, pues dentro de toda la codificación espírita se encuentran inmersas estas leyes. Si hay un capítulo especial, si hay un capítulo destinado
precisamente a tratar estas leyes morales que rigen nuestro comportamiento, que nos invitan a ser cada vez mejores y que nos amplían y nos quitan ese velo, como ya lo hemos dicho, de lo que es, lo que nos espera tal vez al incumplimiento de estas leyes. Entonces la tercera revelación ya es una revelación donde nos invita precisamente al análisis y a la introspección de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a tratar precisamente esa introducción a las leyes morales, que realmente es un tema apasionante, que es un tema que si nosotros lo profundizamos, como lo vamos a hacer en este curso básico de doctrina espírita, cada una de ellas realmente nos vamos a dar cuenta que son leyes que si nosotros las siguiéramos tal vez al pie de la letra o tratásemos de cumplirlas, pues evolucionaremos un poco más rápido y sufriríamos de pronto menos. Recordar siempre la estructura del libro de los espíritus porque es importante y a mí me gusta en esta clase de curso básico recordar la estructura del libro de los espíritus. Siempre, por más que llevemos tiempo estudiando la doctrina espiritista, es bueno contextualizarnos y recordar esa estructura, porque precisamente en alguna pregunta que tengamos con alguno de nuestros interlocutores a diario, pues nos van a decir dónde están estas leyes de las que hoy vamos a tratar. El libro primero, las causas primeras, el libro segundo, Mundo de Espíritu a los Espíritus, el libro tercero, las leyes morales. Ahí en ese libro tercero del libro de los espíritus, en donde se encuentran estas 10 leyes morales, que luego vamos a ver cuáles son, sin entrar en desmenuzar ninguna de ellas, porque la idea de la fase introductoria de hoy de la clase es comprender algunos conceptos de leyes divinas, naturales, humanas, para luego sí adentrarnos en lo que es el estudio de cada una de estas leyes morales. El libro cuarto, por supuesto, Esperanzas y Consuelos. Bueno, entonces lo que debemos preguntarnos primero nosotros, ¿qué es una ley, no? Siempre me gusta tomar la referencia, eh, primero, pues de nuestro contexto humano. A mí me gusta mucho el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, porque es un poco la que más se acerca, a veces coincide o se asemejan un poquito a los conceptos espiritistas, pero es importante saber ellos o este diccionario, que es un referente a nivel de la lengua española, qué define como una ley y después nosotros analizarlo desde el punto de vista espiritista. Precisamente este diccionario dice que hay dos conceptos que tiene, o hay varios conceptos, ahí solamente tomé algunos, estos dos. Dice que precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Entonces, para esta definición, una ley es eso, es un precepto que prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de una sociedad. Pero también trae este concepto que me parece interesante y dice que una ley es una regla fija a la que está sometido un fenómeno de la naturaleza. Entonces ahí si nos damos cuenta, pues está ahí ya está este diccionario, trae dos conceptos. Uno, tal vez, si no lo dice tajantemente, lo dice entre líneas, uno tal vez que es unos que un conjunto de reglas, de normas que hacemos nosotros los hombres, ¿no? Los seres encarnados. Pero aquí también nos dice que es una regla que fija, a la que está sometida a un fenómeno en la naturaleza. Vamos a ver cómo lo desarrollamos. Podríamos entonces nosotros analizar desde estos conceptos así tomados o de estas definiciones que da este diccionario, que hay una ley natural que es creada por Dios. Es una ley natural que la crea Él. También que hay una ley humana creada por nosotros, los hombres, de acuerdo a nuestra época de la sociedad, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los intereses a veces no tan fraternos de algunos de nuestros gobernantes, pero que obedecen, por supuesto, al nivel espiritual en que nos encontramos en nuestras sociedades, pero que son leyes humanas
que como lo vamos a ver más adelante, son leyes que tienden a cambiar porque, como decimos, son creadas o son hechas por nosotros los encarnados, los hombres, para remarcar o demarcar el derrotero del comportamiento de una sociedad frente a su prójimo, cada uno de nosotros, pero que tiene sus falencias por ser creadas por nosotros. Y la ley divina, que es la misma natural, que también es creada por Dios. Y aquí podríamos analizar, bueno, pero entonces, ¿cuál podría ser la diferencia entre ley natural y ley divina, no? Y eso, pues vayámoslo pensando para si bien responderlo más adelante o para que lo analicemos, ¿no? Porque podríamos pensar que son diferentes, tal vez, o no. Eso es para que lo analicemos. Diríamos, por mi parte, que son la misma ley. Sin embargo, hay unas que son de orden natural, que aplican a lo que rigen todos los seres materiales de nuestra naturaleza, pero que son creados, esas leyes son creadas también por Dios. Y las leyes morales, por supuesto, las que son las que nos competen en esta noche hacer una introducción y que son las que rigen nuestro comportamiento específicamente para nuestro progreso espiritual, ¿no? Para nuestra evolución. En la pregunta 614, Kardec pregunta al mundo espiritual, valga la redundancia, ¿qué se debe entender por ley natural? Y el mundo espiritual contesta que la ley natural es la ley de Dios, es la única verdadera para la felicidad del hombre. Le indica lo que debe hacer o no hacer. El hombre solo es desdichado porque de ella se aparta. Y aquí la respuesta del mundo espiritual es muy diciente y es muy bella en el sentido de que es la única verdadera para nuestra felicidad. O sea, que nos pone en un marco más allá de nuestra vida física. Nos dice que es nuestra verdadera felicidad. Es, es aceptar esas leyes, es comprenderlas y que también nos marca ese derrotero para lo que debemos hacer y no hacer. Y es más allá, vamos más allá. Nos dice que somos desdichados porque de ella nos apartamos. Entonces, cuando nosotros entremos a estudiar las leyes, la ley de igualdad, la ley de conservación, la ley de destrucción, bueno, las que ya más adelante iremos a ver, pues comprenderemos mucho lo que son la causalidad, la ley de causa-efecto, por qué ocurren las cosas, por qué pasa esto, por qué me sucede esto a mí. Pero también comprenderemos que si estamos nosotros eh, comprendiendo esas leyes divinas, esas leyes morales, entonces, y aceptándolas y poniéndolas en práctica, pues entonces procuraremos o tenderemos a nuestra propia felicidad. Y al apartarnos de ella, pues seremos infelices. Continúa Kardec preguntando al mundo espiritual y le pregunta, la ley en la 615, ¿la ley de Dios es eterna? Y contesta el mundo espiritual que es eterna e inmutable como el propio Dios, eterna e inmutable, o sea, no cambia. Las leyes divinas no cambian, se aplican de igual forma a nuestra humanidad terrestre como a otras humanidades de otros planetas. Por eso hablábamos de leyes naturales y leyes divinas. Cuando nosotros hablamos de una ley natural, por ejemplo, la ley de gravedad, la ley de gravedad será la misma ley de gravedad aquí en nuestro planeta Tierra como en otras esferas, otros planetas. Lo que difiere o lo que cambia es tal vez la forma en que se aplique, pero es la misma ley, no va a ser una ley diferente para un planeta o para el otro. Las leyes físicas que rigen el mundo material, que estamos hablando que son leyes naturales, pues son inmutables, ¿no? Y ellas
regulan el movimiento y las relaciones de la materia, de los seres orgánicos e inorgánicos. Están los estudios hechos por el hombre a través de la química, de la física, de la biología, la genética, desarrollo en medicina, ingeniería, antropología, geología, astronomía, astrofísica, etcétera. Podríamos nombrar aquí otras más áreas de la ciencia. Solamente trajimos estas, pero son inmutables tampoco, por lo que estamos hablando. Entonces son leyes físicas que han sido creadas por Dios, leyes naturales y que se aplican a todo el universo, que se aplican a nuestro planeta Tierra, que a través de estos espíritus nobles que vienen a dar avance a los mundos, que reencarnan y que trabajan en estas áreas de la ciencia para el descubrimiento, estas leyes, ¿no? Porque nosotros podemos conocer algunas a través de los estudiosos que han reencarnado acá, quien se han dedicado a este aspecto, pero hay muchas desconocidas aún para nosotros, que rigen el mundo y el universo material, los planetas, el sistema solar, todo ello, pero que para nosotros aún son desconocidas, pues porque estamos en este progreso espiritual, porque vamos en ese camino espiritual. Entonces son leyes físicas, son leyes naturales que han sido creadas por Dios y que no cambian ni aquí ni en ninguna parte del universo y que son eternas. Pero están las que sí nos competen a nosotros, las que sí, digamos, podemos tener bueno, todas nos competen en el sentido de que estamos en nuestro, somos ciudadanos del universo, pero las que vamos a estudiar a profundidad, la doctrina espiritista, que son las leyes morales, esas que deben enmarcar nuestro comportamiento, esas que nos deben hacer hombres libres, que nos deben procurar para que podamos procurar comprender mejor todas estas acontecimientos que pasan en nuestra vida personal, pero también nuestra vida como sociedad. También, por supuesto, son inmutables, no cambian, se aplican en todo el universo porque son creadas por Dios. Recordemos que las que cambian, las que a diario se acomodan a los intereses personales son las leyes creadas por nosotros, por los hombres, por nuestras sociedades, por nuestros gobernantes, por los que tienen a cargo esa tarea, esa misión de dirigir un país o dirigir una nación. Esas tal vez son las que mutan, las que cambian, pero las leyes naturales o divinas no cambian y conciernen en especial al hombre, estas leyes morales, al hombre en sí mismo, así como en sus relaciones con Dios y con sus semejantes. Y aquí ya nos vamos dando, como vamos introduciendo a lo que va a ser ese estudio de esas leyes morales, qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué concierne? Entonces aquí nos dicen que sí, que es la relación con Dios y con nuestros semejantes. Y entonces por allá vamos a encontrar una ley de sociedad, vamos a encontrar una ley de conservación y que tiene que ver entonces con nuestros semejantes, pero ¿quiénes son nuestros semejantes? Solamente nuestros que estamos acá, hermanos encarnados como hombres tal vez, pero hay un medio ambiente que si bien estamos, de pronto hemos pasado por esa escala evolutiva, también hace parte de nuestro planeta y si nosotros comprendemos mejor estas leyes, pues también concierne el cuidado y la aplicabilidad de estas leyes hacia todo nuestro planeta Tierra y toda nuestra interacción con cada uno con los que nos relacionamos. Comprenden las reglas de la vida del cuerpo tanto como las de la vida del alma. Entonces hay leyes morales que comprenden esas reglas, ¿no? De la vida del cuerpo, o sea, nuestro comportamiento, qué hacemos con nuestro actuar, ¿no? Porque infringimos mucho las leyes divinas cuando nuestro comportamiento no está acorde con eso y generamos eh, tal vez unos desequilibrios, generamos a veces, por no decirlo de otra forma, esos suicidios inconscientes, porque no estamos siguiendo tal vez esas leyes de amor, de caridad,
cuando nosotros vemos inmersos en esos pensamientos desequilibrados de odio, de egoísmo, de envidia, y que están aparte de una ley de sociedad, que están aparte de una ley de amor, pues puede generar también un desequilibrio en nuestro actuar, y eso hace que no seamos seres felices. Por eso, en las anteriores diapositivas, cuando eh, el mundo espiritual le decía a Kardec, lo que hace a un ser infeliz es apartarse del cumplimiento de estas leyes morales. Podemos decir también que estas leyes morales rigen nuestra vida en el aspecto espiritual y moral. Cómo ellas actúan y cómo podemos participar de una manera más efectiva para el cambio de nuestro medio ambiente físico, lo que estábamos hablando, social y psíquico. Y hemos visto nosotros en clases anteriores también los conceptos de lo que es la moral, ¿no? De lo que veníamos estudiando el concepto de moral, en referente a los vicios y demás. Y aquí, pues, nos recalcan que rigen nuestras vidas en ese aspecto, es decir, ¿cuál? El comportamental. Porque cuando nosotros estudiamos qué es una moral, y entonces por allá nos decía Ismael o Fabito, cuando estamos en los cursos, que es que son unas normas comportamentales o que son reglas para el comportamiento de nuestra propia persona ante una sociedad, pues aquí, en este que es el estudio de las leyes morales, pues nos recalcan eso nuevamente, ¿no? Solamente en el aspecto espiritual y moral, cómo actuamos y cómo podemos participar de una manera más efectiva en ese relacionamiento que tenemos con todo y cada uno de nuestra humanidad, ¿no? Y de nuestro planeta. Y mire qué importante es este concepto acá de medio ambiente psíquico, físico, social y psíquico. Psíquico con nuestros pensamientos, cómo nosotros eh, rompemos, infringimos tal vez esas leyes morales a través de nuestros malos pensamientos, de nuestro comportamiento social. Por eso es fascinante ahora cuando entremos en ese desmenuzar de cada una de las leyes morales, nos va a ampliar este rango de conocimiento, y nos va a dar herramientas para poder nosotros comprender más la doctrina espiritista y también tener un derrotero para nuestras pruebas, tener un derrotero para nuestra vida en general, para ese comportamiento, porque a veces hay cosas simples que nos pasan a diario y que si uno, digamos, tuviese ese momento de reflexión y decir, bueno, estoy en una ley de sociedad que me dice que yo debo comprender mejor al prójimo, que debo aceptar el nivel espiritual en que cada uno de nosotros estamos, pues pudiésemos ser más felices, como decía la respuesta del libro de los espíritus. En la pregunta 616, Kardec dice, ¿ha podido Dios prescribir, o sea, ordenar, determinar a los hombres en una época lo que les había prohibido en otra? Y es interesante esa pregunta. El mundo espiritual contesta que Dios no puede equivocarse. Los hombres son los que se ven obligados a cambiar sus leyes porque ellas son imperfectas. En cambio, las leyes de Dios son perfectas. La armonía que rige el universo material y el universo moral se basa en las leyes que Dios estableció eternamente. O sea que estas leyes divinas, estas leyes morales, estas leyes naturales, son eternas. Dios las ha creado para todos, o sea, no las ordenó inicialmente en una época de la humanidad y luego las cambió de acuerdo a cómo iba evolucionando el ser humano. No, las leyes morales divinas son eternas. Y como nos dice esta respuesta del libro de los espíritus, las que cambian son las nuestras son las que siempre están mutando por nuestras imperfecciones y porque son imperfectas, ¿no? Y por lo que ya hemos venido hablando, porque se ajustan a los intereses personales de nosotros y de acuerdo a lo que el gobernante que tiene a su cargo esa tarea, pues cree que es lo mejor para una sociedad.
Pero aquí el mundo espiritual en esta pregunta sí nos responde que Dios no puede equivocarse, que las leyes de Dios son perfectas. O sea, y es importantísimo interiorizar este concepto que las leyes de Dios son perfectas, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros las herramientas para analizar nuestra vida, para analizar la vida de nuestra sociedad, porque nosotros, y más ahora en estos momentos de nuestra humanidad, que vemos tanta desigualdad o que vemos tanta, sí, tanto sufrimiento y dolor a través de esto que estamos pasando, un momento histórico de esta pandemia, pero a través también de la violencia que se ve intrafamiliar a veces. Todo eso, estas leyes divinas de Dios nos va a permitir, el comprender estas leyes nos va a permitir entender cuál es la causa tal vez espiritual. Por supuesto, sabiendo nosotros que ningún ser humano viene con la tarea ni de acabar con nadie, ni de hacer el mal. Somos nosotros y nuestro libre albedrío el que nos permite, el que nos hace que nos equivoquemos. Pero el comprender estas leyes divinas que son perfectas nos va a poner la visión más trascendente, más espiritual, para poder tener esa fuerza que nos permita a nosotros poder sobrellevar estas pruebas colectivas, especialmente, por ejemplo, en este campo hoy, que si nosotros viésemos el pasado espiritual de nuestra humanidad, pues tal vez comprenderíamos más estas desencarnaciones colectivas que haces de algo. Entonces acá el libro de los espíritus pues nos aclara, las leyes de Dios son perfectas, la armonía que rige el universo material y el universo moral se basan en las leyes que Dios estableció eternamente. Y aquí también es importante recalcar el universo material, o sea, las leyes naturales para ese universo. Y como decíamos anteriormente, ahí habrá leyes que rigen el universo que aún no conocemos nosotros, ¿no? Que no conocemos su actuar, o leyes que no sabemos, que nuestros científicos aún todavía no han descubierto porque no es el momento, porque estamos en ese proceso de aprendizaje, ese proceso de evolución, ¿no? La ley divina, entonces, la ley divina o natural, pues es la ley de Dios. Eso sí, ya para que nos quede claro. Es eterna e inmutable, o sea, está y no cambia. Eterna, siempre ha estado. La armonía del universo está regida por estas leyes, tanto en la parte material como en la parte moral, espiritual. Sin embargo, todos pueden conocer la ley de Dios, pero no todos la comprenden o la comprendemos. Los malos instintos del hombre hacen que con frecuencia la olvidemos. Y esa es la tarea nuestra, ese es, digamos, nuestro proceso de aprendizaje, nuestro proceso espiritual en que cada uno de nosotros nos encontramos, de poder comprender estas leyes. Por ejemplo, se me viene a la mente la ley de igualdad. Si nosotros comprendiéramos esa ley eh, y la interiorizáramos, y la tarea nuestra como espiritistas es pues dar a conocer estos conceptos para que nuestras sociedades en un futuro, no, ojalá no muy lejano, pues seamos iguales. Así como somos iguales ante Dios, pues también al momento de interiorizar estas leyes, pues podamos tener más igualdad en una sociedad. Lo que pasa es que, como dice este concepto acá, nuestros malos instintos con frecuencia nos olvidamos. ¿Y por qué? Porque sabemos que la ley de Dios está inscrita en nuestra conciencia. Así nosotros digamos que no, o algunas personas, no es mi caso, que digamos que no creen en Dios o que esto y lo otro, pero siempre nuestra conciencia nos va a decir si estamos actuando bien o mal. Cuando nosotros tenemos un momento eh, de decisión, pues sería bueno meditar y pensar si lo que vamos a hacer nos gustaría que lo hiciéramos, que nos hicieran a nosotros. Y ahí entonces nuestra conciencia nos recalca intrínsecamente esas leyes, ¿no? Eh, las leyes que rigen el universo, las leyes morales,
que demarcan nuestro derrotero, nuestro comportamiento, ¿no? Y sobre todo, pues también nuestros guías espirituales que nos la están recordando. Pero para nosotros siempre estarán inmersas en nuestra conciencia la ley de Dios. Pero el hombre la olvida o la niega, lo que hace necesario que ciertos hombres periódicamente tengan la misión de recordarse. Y es por ello que a veces llegan estos misioneros y se encarnan, como veíamos esas revelaciones en las primeras diapositivas. Por ejemplo, cuando llegó pues, Moisés con sus leyes, con sus 10 mandamientos, obedece, por supuesto, a que en el momento de ese momento de esta civilización, pues no era que estuviesen por el mejor camino y se hacía necesario la implantación de estas leyes para poder organizar y reordenar esa sociedad de un aspecto moral que le permitieran avanzar espiritualmente. Luego llegó el Maestro Jesús y asimismo han venido múltiples misioneros, Francisco de Asís, a volver nuevamente como a recordar esas leyes morales que están en nuestra conciencia, pero que como decíamos anteriormente, a veces esos malos instintos nos hacen olvidar. Entonces, y ahora nuevamente están reencarnando nuevos espíritus evolucionados que nos harán tal vez esa invitación a recordar cuáles son, a qué hemos venido acá, a través de qué, de esas leyes morales, de ese comportamientos que van a ser ejemplos para nuestra sociedad, que van a liderar esas comunidades, esas sociedades que procuren los cambios para mejor y para bien, y que haya en un futuro no muy lejano esa igualdad. Comprendemos y sabemos todos, ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones, pues que estamos en ese proceso de transición y pues ahí solamente pues Dios sabrá en qué tiempo y cuánto será que durará este proceso. Sin embargo, a nosotros nos compete hacer nuestra parte, nos compete como espiritistas comprender estas leyes, aplicarlas sobre todo a nuestro próximo, ¿no? Al prójimo, al más cercano, al que tenemos, porque a veces nos vamos es hacia afuera, pero qué interesante es que nosotros las apliquemos al interior desde nuestro más cercano, cero. También en el libro del cielo y el infierno o la justicia divina, según el espiritismo, pues hay un derrotero que marca ese cumplimiento de esas leyes. Los invito a que lo estudiemos nuevamente, que se llama el Código Penal de la Vida Futura. Tiene 33 ítems más o menos y realmente es un manual de comportamiento de lo que es realmente lo que nos espera tal vez con el cumplimiento, ¿no?, de estas leyes morales. Como lo decíamos al principio, en el libro tercero del libro de los espíritus se condensan las leyes morales que rigen las relaciones del hombre consigo mismo, con la naturaleza, con los otros individuos en el medio social y de los encarnados con los desencarnados, de los encarnados con los desencarnados. Y dichas leyes morales son las siguientes. Ahora vamos a enunciarlas, vamos a nombrarlas, pero como les decía, vamos a tener la oportunidad de estudiarlas cada una de ellas, estudiarlas así como en estas clases que tenemos, donde todos compartiendo, donde todos haciendo nuestros aportes, pues aprendemos mucho más, porque la doctrina espiritista es un constante aprendizaje día a día, cada uno de nosotros. A nosotros que nos corresponde tal vez exponer un tema, pero a todos los que estamos acá es un aprendizaje, y el aprendizaje es así, compartiendo. Entonces acá en ese libro tercero, a mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer ese recalco de cómo está estructurado el libro de los espíritus, porque es fascinante. Entonces, ahí se condensan estas leyes. ¿Y cuáles son? Para que nosotros las analicemos así superficialmente y a ver de pronto en cuáles nosotros estamos fallando, en cuáles de pronto estamos cumpliendo, cuáles de pronto estamos sufriendo. Miremos cuáles son. Tenemos aquí las 10 leyes que están en el libro de los espíritus, el libro tercero del libro de los espíritus. Ley de adoración, ley de trabajo, ley de reproducción, ley de conservación, ley de destrucción, ley de sociedad, ley de progreso, ley de igualdad,
ley de libertad, ley de justicia, amor y caridad. Y hagamos una introspección de cada uno de nosotros. Y ahora que vamos a estudiarlas más a profundidad, pues nos daremos de cuenta en cuáles estamos más inmersamente comprometidos o cuáles no. Y a ver si procuramos ser, cumpliéndolas, ser más felices, ¿no? La ley de adoración, nos cuenta, interesante, ¿no? ¿Y por qué el mundo espiritual entonces las traería en esta obra magnífica que es el libro de los Espíritus, ¿no? Una ley de igualdad y una ley de libertad. Ahora que se habla mucho de la libertad de pensamiento, pero ¿qué nos va a decir la doctrina espiritista respecto a eso, ¿no? Una ley de sociedad, mire que una ley de conservación, acordes, un libro que fue publicado en 1857 y ya está hablando de ley de conservación, una ley de reproducción y ley de trabajo. Entonces, todas estas leyes morales que están en el libro de los Espíritus, que las vamos a estudiar, realmente es un derrotero para nuestras vidas. A veces, tal vez algunas ya las vamos aceptando, digamos que sin darnos cuenta, pero si tenemos la oportunidad de analizarlos para con nuestro comportamiento frente a una sociedad, pues va a ser fascinante. Tomamos esta última parte de la pregunta 648. Nosotros en la pregunta solamente me gustó este párrafo que dice que la última, ¿cuál es la última? La ley de justicia, amor y caridad. La última es la más importante. Por medio de ella el hombre puede adelantar más en la vida espiritual, pues la resume, perdón ahí que se me fue mal la diapositiva, la resume a todas, la resume a todas. La ley de justicia, amor y caridad. Vamos a tener la oportunidad de estudiarla, vamos a tener la oportunidad de comprenderla, y vamos a tener la oportunidad de todos hacer nuestros aportes. Ley de justicia, amor y caridad. Estas, digamos que era, bueno, aquí en la pregunta 647 también traemos preguntas del mundo espiritual. ¿Toda la ley de Dios está contenida en las máximas del amor al prójimo que Jesús enseñó? Por cierto que sí, esa máxima incluye todos los deberes recíprocos de los hombres. La ley de amor que nos trajo el Maestro Jesús, esa ley que nos invita a que todos somos iguales, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Es una máxima que incluye todos los deberes recíprocos de los hombres. Y esa es, digamos, la que tenemos que tener más en cuenta, y a veces, al parecer, fuera de fácil aplicación, pero nos cuesta, ¿no? Por nuestras imperfecciones, por nuestro nivel espiritual en el que nos encontramos, ¿no? Pero si nosotros aplicásemos esa ley de amor que nos enseñó el Maestro Jesús, pues nuestra vida sería más apacible, más tranquila y más feliz, como nos decía el mundo espiritual, sin apartarnos de esa ley. Eso era lo que traíamos hoy como introducción a lo que va a ser este estudio magnífico de las leyes morales, que espero que todos nos conectemos acá los lunes a las 7 de la noche para empezar a estudiar cada una de estas leyes. Son 10 y donde vamos a encontrar un conocimiento y unas respuestas fabulosas a lo que implica el cumplimiento, pero sobre todo cómo operan estas leyes morales en nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos ustedes por su compartir de esta noche. Muchas gracias, Willy, por la presentación de esta clase de hoy, que es una clase básica sobre estos temas de las leyes morales, las leyes divinas y el concepto general de ley desde la doctrina espírita. Si alguno de los presentes aquí en el auditorio virtual tiene alguna inquietud, podríamos dejarle espacio para la pregunta. O si quiere aportar algo. Sí, buenas noches, William, Fabio. Muchas Buenas gracias noches. por la excelente exposición y resumen, William. Eh, una, un- una pregunta.
has mencionado que las leyes, bueno, las leyes divinas, las leyes que no es otra cosa que la ley natural, están inscritas en nuestra conciencia, pero que a veces nos olvidamos, ¿no? De hecho, que cuando nacemos simples e ignorantes, eh, parte de nuestra memoria ha sido borrada como parte de nuestra evolución, la opción de la reencarnación como una oportunidad que Dios, la divinidad, nos ofrece para ir mejorando. Y ahí tal vez también olvidamos, pero eh, cuando viene Jesús a hacérnoslas recordar, viene con la segunda revelación. Se podría decir que Kardec en la tercera revelación también vino con esa misión como consolador para hacernos recordar esta, esta, esta ley divina, estas leyes divinas que están en nuestra conciencia, y que ahora nosotros como espíritas, o camino a ser espíritas, porque la verdad es todo un trabajo arduo con nosotros mismos, tenemos también la obligación de no solamente despertar nuestra conciencia, sino ayudar a que haya un despertar de conciencia en nuestra divulgación con el estudio y todo lo demás. Entonces, viene siendo como un recordar y una lucha entre lo que aquellos espíritus inferiores a veces se acercan a tentarnos y alejarnos de esas leyes divinas. Entonces, podríamos decir que esto es una secuencia en la cual estamos luchando. O sea, Kardec vino a hacernos recordar estas leyes divinas. Esa es mi pregunta. Y nosotros como espíritas tenemos esa misión, bueno, salvando las distancias, obviamente, ¿no? Esa misión de poder ayudarnos en nuestra evolución y ayudar a otros. Esa es el enfoque. Sí, Alberto, bueno, gracias por tu pregunta y tu aporte. Sí. Bueno, aquí hay varias cosas. Hay que recordar, digamos, primero que las primeras revelaciones de Moisés y del Maestro Jesús fueron personificadas en un ser, ¿no? En una persona, ¿no? Y la doctrina espírita, pues, es el compendio de todo un estudio, de una recopilación de los conceptos a través del espíritu de verdad, a través de Kardec, perdón, con sus preguntas, de los medios que hicieron parte y el espíritu de verdad que nos trajo todas estas enseñanzas y que fueron, no fue un solo ser, sino fue un grupo de espíritus para traernos estos conceptos. Yo pensaría que podría ser un recorder, sin embargo, como se decía anteriormente, son revelaciones, ¿no? Y revelaciones significa quitar el velo. Entonces, cuando ya vamos en la fase del surgimiento de la doctrina espiritista, pues la humanidad y nuestra humanidad está un poco más madura espiritualmente precisamente para quitar ese velo y se habla ya del mundo espiritual el espíritu de verdad, ya pone en contexto sin alegorías, sin de pronto parábolas como lo hacía el Maestro Jesús. La coloca en ese, la coloca a nuestro entender, a nuestro parecer, la coloca ya sin tapujos. Es decir, estas son las leyes morales, estas es las leyes divinas. Anteriormente Moisés vino con, digamos, con unas más estrictas. El Maestro Jesús, a pesar de que él cumplía siempre las leyes naturales, humanas, pero vino ya con una ley de amor y el espiritismo pues vino con esas, quitando ese velo que teníamos o que teníamos algunas sociedades respecto a lo que es la vida en el mundo espiritual. Alberto, yo pensaría que sí, que ese recordar, sin embargo el espiritismo va más allá, que es esa revelación, ¿no? Porque ya marca una época histórica en nuestra humanidad donde pone estos conceptos de la vida en el mundo espiritual, del intercambio que hay espiritual
y por supuesto pues el cumplimiento de estas leyes que tienen que ver con nuestro progreso espiritual. Ok, William, muchas gracias. Gracias, Herbert. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión del tema de hoy? Aquí pregunta Ángel Augusto que si podemos en este plano cumplir todas las leyes. Ángel Augusto Mosquera. Cumplir todas las leyes, pues sería lo ideal, ¿no? que pudiésemos cumplir las leyes. Lo que nos compete inicialmente es cumplir las leyes humanas, ¿no? A veces nosotros nos vamos por las leyes naturales y divinas, eso debe ser por eh, automatismo, por, digamos, porque ya uno lo interiorice. Cumplir las leyes de acá, a la que nos corresponde, ser unos buenos ciudadanos, y estudiando las leyes morales, pues sí, dependiendo nuestro nivel espiritual, porque vamos a ver, suponiendo un caso, ¿no? Es un caso aparte, no sé. La ley de reproducción, entonces, digamos, en este caso, algunos no vienen o no venimos con la tarea de ser, eh, conformar una familia, pues no la estaríamos cumpliendo, pero tampoco la estaríamos infringiendo, ¿no? Porque eso se va de acuerdo a nuestros compromisos espirituales, es lo que pienso yo, Fabi. Muy bien. Si alguien más. Sí, para comentar algo sobre preguntaba Justo. Augusto. Estas leyes, pues en realidad se cumplen en los dos, Planos en de la vida. los diferentes planos, digamos, de la vida y en todo el universo, ¿no? Que son leyes naturales, son leyes divinas que las leyes que ha creado Dios son para todo el universo, ¿no? Mm. Eh, bueno, ¿alguna otra inquietud, pregunta, comentario? Muy bien, por ahí está todo como claro, Willy. Ok. Interesante que estemos conectados todos los lunes porque el estudio de estas leyes es muy bueno. Es chévere. Ya dentro de 8 días será, pues, empezaremos este estudio. Muy bien. Entonces, vamos a hacerle la invitación a todos para de hoy en 8 días, como decía William, iniciar el estudio más profundo de cada una de las leyes para poder comprenderlas un poco mejor. Porque como decía William dentro de la exposición, Dios nos ha colocado todas estas leyes y a pesar de que muchos la conocen o muchos la conocemos, no todos la comprenden, ¿no? O no todos las comprendemos en su verdadera magnitud y profundidad. Entonces, para comprender una ley, pues tenemos que estudiarla, ¿no? Y fuera de estudiarla es vivirla y fuera de vivirla es aprender de ella, ¿no? Entonces, es un proceso que se da no solamente en una vida, sino seguramente en múltiples vidas y es uno de los objetivos del proceso evolutivo de los seres humanos, de las humanidades que pueblan los diferentes puntos del universo, conocer a Dios, conocer sus leyes que rigen el universo y a través del conocimiento de las leyes estar más en sintonía con Dios para poder ser más saludables en toda la integralidad del ser, como así se concibe dentro de la doctrina espírita, ¿no? Entonces, muchas gracias, William, por la presentación de este tema de hoy y estaremos iniciando nuestros siguiente ciclo, digamos, de estudio de estas leyes el otro lunes. Queremos invitarlos a todos para el día de mañana. La Asociación Médico Espírita de Colombia estará desarrollando un tema especial que se titula El medio ambiente y la salud humana. Entonces, hemos invitado a un ingeniero, digamos, que es especialista en estos temas del medio ambiente y que lo va a relacionar muy bien con la salud humana
algo que nos compete a todos nosotros frente a las responsabilidades que tenemos sobre el medio ambiente, pero también cómo el medio ambiente puede influenciar nuestra salud positiva o negativamente, depende cómo nos comportemos nosotros frente a este medio ambiente. Este tema será tratado el día de mañana a las 7 de la noche en este mismo espacio, pero a través del Facebook de la AME Colombia. Entonces, por hoy, pues muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación en esta noche y vamos a hacer nuestra oración final para culminar nuestra actividad de hoy. Voy a pedirle el favor a Carlos Arturo Rueda que nos haga la oración, por favor. Con mucho gusto. En esta sintonía, en estas vibraciones altas, esta enseñanza tan especial que recibimos el día de hoy, agradecemos a ti, Señor Padre de amor, a todos los espíritus guías espirituales de esta clase, espíritus superiores, a nuestros guías espirituales, gracias al expositor por esas palabras y esa enseñanza que es para nuestros corazones y nuestro espíritu un avance, una ayuda muy especial para seguir adelante. Te pedimos por aquellos hermanos encarnados y desencarnados que se encuentran sufriendo por diferentes causas, para que según su merecimiento sean ayudados por el mundo espiritual superior. Te pedimos por nuestro hermano Divaldo Pereira Franco, por su pronta recuperación, para que lo tengamos nuevamente con sus bondadosas enseñanzas que siempre nos han llegado desde hace muchos años y nos han hecho progresar. Gracias, gracias Señor Dios Padre amoroso, y que así sea, Señor. Que así sea. Muchas gracias, Augusto. Que así sea, Carlos. Eduardo. Muy buenas noches.